Bien, pues mucho gusto. Gracias por acompañarnos en una edición más de Agile Talks. Para quien sea la primera vez que está con nosotros en estos eventos, Agile Talks es una idea que tuvo Scrum México hace ya, pues, yo creo que cerca de 10 años, que cuando venía un trainer o tienes un curso importante con alguien que fuera, sin duda, alguien que pueda generar contenidos, diéramos un espacio para poder, con la gente que nos quise acompañar y de forma gratuita, compartir eso que nos trae cada personaje de la talla hoy de un Jorge, ¿no? Que, bueno, sin duda, en México quizás no es tan conocido Jorge Silva, pero en su país, en Argentina, en Buenos Aires, en particular en su ciudad, bueno, es un referente de varios temas, ¿no? Es muy importante mencionar que Jorge es socio fundador de Ten Pines, una empresa que vende agilidad haciendo agilidad. En muchos de los cursos, si alguien los ha tomado con nosotros, hablamos del caso Ten Pines continuamente como un modelo realmente más que un modelo, como un referente de agilidad hecha desde la estructura, desde la cultura y puesta en práctica todo el tiempo. Para mí es lo importante de este webinar. No es, el tema es importante, pero la persona, el personaje me parece maravilloso. Entonces, Jorge, gracias por acompañarnos, gracias por darnos tu tiempo. Y bueno, el título del webinar es Nuevos modelos de gestión para lograr equipos autogestionados, ¿no? Lo que buscamos es explorar y aprender sobre la autorización a través de un modelo, de un framework que, bueno, lo ha utilizado ya Jorge en Ten Pines y que la idea es que nos pueda compartir para lo usemos como una forma de acompañar una transición hacia la autogestión, ¿no? Así es que esperemos que con lo que hoy nos enseñe Jorge podamos intentar dar unos pasitos hacia una mejor organización de los equipos, de las estructuras, y sobre todo que con los clientes tengamos mejores relaciones. Nos decía que Jorge Silva es un fundador de Ten Pines. Lleva ya, ¿cuántos años, mi querido Jorge, en el mundo de la agilidad y cuántos en el mundo de la Ah, autogestión? uf, y 15, ¿Ahorita la 20, cuenta o ya la 15, perdí? 20 años, sí, 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 20 años ya, ¿no? sí, 20 casi, sí, 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 20. Lo que pasa es que darte cuenta de eso es aceptar la edad, ¿no? una manera triste de darnos cuenta, pero bueno, sería peor no seguir contando años. Bien, Sí, sí, entonces, pues sin más sí. preámbulo, insisto, gracias por su participación, por su confianza, ¿no? Nos están dedicando su tiempo, lo cual valoramos muchísimo. Y pues, Jorge, te dejo el micrófono y gracias por estar aquí a Dale, todos ustedes y a ti, Jorge, sin duda, gracias también. dale, gracias. Bueno, genial. Bueno, obviamente gracias a Scrum México por la invitación y bueno, a los Cris. Bueno, un poquito de contexto y de expectativa. Eh, Vamos a charlar un poquito eh, de autogestión y les voy a contar un poco eh, de dónde surge la experiencia o la implementación de ese modelo y vamos a charlar un poquito sobre ese modelo. Obviamente tenemos una hora, una hora y media, no vamos a poder profundizar mucho, pero la idea es que por lo menos se lleven que existe un modelo, que es el que nosotros principalmente aplicamos, y después si les interesa profundizar, ahí charlamos, les pasamos material y vemos a ver cómo podemos ayudarlos. Así que si hay más marciales, es una charla básica, digamos, ¿no? O sea, no es avanzada, con lo cual, nada, esa expectativa, digamos, ¿no? Eh, entonces, yo tengo acá una presentación o algo como para ir guiándonos y compartir un poquito. Eh, bueno, como les comentaba, mi nombre es Jorge Silva, yo tengo más de 15 años en la industria del software, soy ingeniero, uno de los fundadores de Tempines. Soy Certified SEM Costyle Expert, que es, digamos, parte del modelo que vamos a ver. El modelo que vamos a ver con un poquito más de detalles, el de SEM Costyle. Y bueno, ahí está un poco mi mail y mi Twitter. Por ahí es los lados que quizás respondo más rápido. Les quiero contar rápidamente sobre Tempines para ponerles el contexto, ¿no? Que hablábamos esto. Tempines es una empresa de desarrollo de software, pero también eh, es un caso interesante de cultura ágil, porque estamos hablando también de agilidad, de cultura ágil y de cultura organizacional, ¿no? Eh, Tempais es una empresa que tiene más de 10 años de vida, este año cumplimos 14, ahora el mes que viene cumplimos 14 años, somos más de 85 personas, estamos llegando ya casi a las 90 personas. Tenemos un 75% de facturación en el exterior, el año pasado facturamos
casi 5 millones de dólares, y tenemos una rotación anual de, creo que ahora estamos en algo así como un 8%. ¿Está bien? Entonces, estas son las cosas que me parecen interesantes para ver en términos de impacto de una cultura, ¿no? O sea, todos estos resultados, todas estas cosas que quizás a ustedes les llaman la atención, probablemente la rotación, la cantidad, el porcentaje de facturación exterior bueno, la cantidad de gente, tienen que ver con una determinada cultura definida como estrategia organizacional, ¿está bien? Y eso es un punto que para mí es interesante, que es en este tipo de modelos y algo que yo creo es que la estrategia organizacional es la cultura, digamos, ¿no? O sea, uno no puede, primero, no puede pensar la estrategia sin pensar la cultura, y segundo, nosotros usamos como estrategia la cultura, ¿no? ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en términos generales significa que yo, cuando quiero planificar estratégicamente, me apalanco desde la cultura para generar esa estrategia, ¿está bien? Quizás suena razonable, quizás le suena contraintuitivo, pero vamos a ver que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que quería hacer un poco de resumen es qué tiene de particular la cultura de Tempine, digamos, ¿no? Digamos, Tempine es una empresa de desarrollo de software, en principio no tiene nada extraordinario, no tiene un producto particular, especial, no manda cohetes a la luna, no hace nada loco. Lo que tiene de interesante y lo que llama la atención es la cultura, ¿no? Y a mí me gusta resumirla con este gráfico, pensándolo como en imagínense una mesa de 3 patas, ¿no? En donde sobre la base de la mesa está la toma de decisiones colaborativa. Hay muchas formas de tomar decisiones colaborativamente. Nosotros usamos consentimiento, que después capaz charlamos un poquito más, pero tiene que ver con, al momento de tomar una decisión, se genera una propuesta, y frente a esa propuesta se buscan objeciones fuertes, se busca gente que tenga alguna objeción fuerte. Y una objeción fuerte es algo que responde a la pregunta de si puedo vivir con eso o no. Si no puedo vivir con eso, con esa propuesta, digamos, eso es una objeción fuerte. ¿Está bien? Capaz estoy yendo muy rápido, estoy simplificando, pero para que entiendan un poco cómo funciona el tema de toma de decisiones colaborativas. Toma de decisiones colaborativas significa que todas las personas pueden participar en todas las decisiones de la organización. No significa que todos participen en todo, sino que significa que todos pueden participar. Y lo que se va viendo es cómo se van articulando los medios para que se vayan tomando decisiones, tratando de incorporar y de tener en cuenta todas las distintas voces y las distintas opiniones y esto que les decía, ¿no? Las distintas objeciones que pueda llegar a haber. Y lo que tiene el consentimiento es que es una forma de acelerar, de aceitar la toma de decisiones, contrastándola con el consenso, que es buscar que estén todos de acuerdo. ¿Está bien? Y es una forma superior, o genera un resultado superior a la votación, en términos de que no genera minorías, ¿no? La votación, cuando yo voto, lo que hace es generar una minoría. El que pierde es una minoría no representada. Entonces, el consentimiento incorpora las minorías, incorpora nuevos puntos de vista, y se debería llegar a decisiones que son superiores, o a propuestas que son superiores a la propuesta original, incorporando esas objeciones, ¿sí? Entonces, para que eso funcione, para que la toma de decisiones colaborativa funcione, yo necesito información, ¿sí? Entonces, por eso tenemos una política para tomar decisiones, ¿no? En general necesita información, entonces nosotros tenemos una política de transparencia de la información de punta a punta, ¿no? Entonces, toda la información de la organización es abierta, obviamente información financiera, márgenes de la empresa, facturación, cuánto se gasta en comida, en compra de computadoras, bueno, en lo que sea, e incluso los salarios, ¿no? Las personas conocen los salarios de cada uno, de cada una de sus compañeras, y eso te da la información que necesitas justamente para poder tomar decisiones de forma más consciente y más involucrado. Hay todo un tema con el tema de los salarios abiertos, ¿no? Seguramente, bueno, algo que no dijimos es, si van teniendo preguntas, si quieren, tírenlas en el chat. Ahora yo, después de que termino esto, hacemos un chequeo para responder algunas preguntas.
Probablemente esto genere un montón de preguntas. No es el objetivo ahora ponerse a analizar cómo funciona una apertura de salarios en una empresa, porque eso es digamos que es un tema más avanzado, ¿no? Para una organización. No es el primer paso que habría que dar cuando uno quiere ir hacia un esquema de autoorganización, pero podemos charlar un poquito. Pero sí me parece interesante el tema de la transparencia de la información, ¿no? Tiene que haber una coherencia entre las decisiones que el grupo o que yo quiero tomar colaborativamente y la información que requieren esas decisiones. Entonces, por eso me parece que es una de las patas de esa mesa, es la transparencia o la compartición de la información. La segunda pata tiene que ver con que por más que yo abra la información, si la gente no entiende esa información, no sirve, ¿no? Entonces la segunda pata tiene que ver con capacitar y educar sobre esa información que se comparte. Entonces en Tenpay nosotros tenemos instancias, espacios en donde se explica cómo se lee un balance de la organización, se explica qué es un margen, se explica qué es un EBITDA, se explica cómo leer incluso un recibo de sueldo, no sé cómo se le llama en México al recibo de sueldo, pero el recibo de nómina, ¿no? ¿Puede ser recibo de nómina? Sí, Es el igual, recibo de igual. nómina. Entonces, porque parece obvio o básico, pero hay gente que no termina de entender cuál es la diferencia entre salario bruto, líquido o neto, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas son importantes capacitar a la gente para que pueda entender y pueda usar la información adecuadamente. Entonces, esa es la segunda pata. Y la tercera pata tiene que ver con que si yo tomé buenas decisiones con la información y con la capacitación que se me dio, ese impacto de las buenas decisiones me tiene que repercutir o me tiene que volver de alguna forma positiva, ¿no? Y entonces, nosotros en nuestro caso tenemos una repartición de ganancias. El 50% de las ganancias se reparte entre todas las personas, no de forma, esto es importante, ¿no? No de forma igualitaria, sino de forma justa. Algo que es importante, y creo yo en estos modelos en general, es tener una idea de justicia, digamos, ¿no? Al final eh, para que estos, digamos, las empresas y los modelos para que sean sustentables, digamos, tienen que ser justos, ¿no? Por lo menos eso pienso yo, para que se sostengan en el tiempo tienen que ser justos. Entonces, lo que se busca acá es una repartición de ganancias justa. Eso significa que una persona que está trabajando en Tenpines o que tiene una experiencia de 20 años en la industria no puede ganar lo mismo que una persona en esa repartición de ganancias, no puede ganar lo mismo que una persona que Tenpines es su primer trabajo, digamos, ¿no? Entonces tratamos de reflejar eso y nosotros encontramos una fórmula que revisamos todos los años, pero que en general más o menos se mantiene, que es tener en cuenta la antigüedad en la empresa, tener en cuenta el seniority de la persona, digamos, ¿no? Cuánta experiencia tiene en la industria, y tener en cuenta cuántas horas trabajó en el año, ¿sí? Para hacer esa repartición. Con eso se hace una fórmula y con pesos y este, con algunas variables, y eso te da un valor, un porcentaje de cuánto te llevas de la repartición total de ganancias, ¿no? Entonces, esa es la tercera pata, y yo creo, hago esta analogía con una mesa y con las patas, porque creo que, digamos, Tenpines está en un extremo, ¿no? En estas cosas, en estas prácticas, ¿no? Que son medio extremas, la apertura de salarios, la repartición del 50% de las ganancias, son cosas que pueden asustar y que puedo decir, no, eso es demasiado. Pero lo que sí me parece importante es que igual uno puede en su organización trabajar la toma de decisiones colaborativa, y lo que sí es importante es entender este esquema en el cual tiene que haber una coherencia, como decía antes, ¿no? Entre las decisiones que yo quiero hacer colaborativas, la información que yo le doy para que esa gente pueda tomar esas decisiones colaborativas, la capacitación que tienen y el impacto positivo que tienen, ¿no? O sea, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Si yo quiero que la gente se involucre para que tome decisiones colaborativamente y para fomentar la autogestión, le tengo que dar información acorde. La tienen que entender y tienen que tener un impacto positivo. Si alguna de esas cosas no está, probablemente no funcione la toma de decisiones colaborativas, ¿no? Porque si yo democratizo una decisión pero no tiene información, probablemente la tomen mal. Si yo democratizo una toma de decisiones, le doy la información, pero no la entienden, probablemente la tomen mal. Y si yo democratizo una decisión
le doy la información, la entienden, pero no les genera un impacto positivo, probablemente no se involucren porque no les afecta en nada, ¿no? Entonces, por eso digo que es como una mesa con tres patas, en donde las tres patas tienen que estar más o menos desarrolladas al mismo nivel. Entonces, no puedo ir solamente por abrir la información sin trabajar en las otras cosas para que esto funcione y esté estable. ¿Se entiende? ¿Se entiende el modelo, digamos, o la analogía, digamos, con la que se intenta explicar? ¿Sí? Eh, entonces, bueno, esto es lo que les quería contar de, nosotros venimos trabajando con este modelo hace 14 años, y esto es un poco la experiencia que nosotros fuimos teniendo, y esto es un poco el resumen de todos esos años y de nuestra cultura en un slide, eh, eh, digamos, como para tratar de capturar un poco para mí lo que es lo más importante y lo que tiene que ver con una cultura que nos ayudó a entender cómo trabaja un equipo autoorganizado, cómo se genera una cultura que te permite eh, usar como estrategia, digamos, ¿no? Y a partir de acá lo que les quiero contar es, bueno, un modelo más abstracto que es el que nosotros nos basamos o el que está de fondo para poder entender y que ustedes ya puedan llevarse algunas ideas, ¿no? Entonces, hasta acá, quizás sí podemos hacer una o dos preguntas si alguien tiene alguna pregunta. También si no se entendió algo, si se entiende bien, me dice José Ramón. Perfecto, gracias. Si ¿Alguien tiene alguien alguna gusta, pregunta? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ya se había el chat o había prendido el micrófono, no somos tantos, somos 40, así es que si alguien tiene Ajá, pregunta, hágala abiertamente, ningún problema. sí, adelante. Si no hubieran, avanzamos y quizás acabando el Bien, tema, damos un espacio para preguntas o vayan las poniendo en dale. el chat y conforme vamos ya terminando o ya es propicio, la vamos Bien. sacando, a ver si les parece bien. Gracias, Ricardo, que me está tirando ahí un. También si estoy hablando muy rápido, yo en general hablo rápido, así que también si estoy hablando muy rápido me avisan y me pongo en 0,75 de velocidad. Eh, bueno, entonces, asumimos que estamos bien. Preguntó aquí Entonces, Franco sí, Orteaga, dale. ¿cómo mediste la adopción? A ver, ¿Cómo ¿cómo mediste mediste la la adopción? adopción? Bueno, a ver, en realidad, en en el caso de Tempines, después si querés me puedes hacer la misma pregunta cuando veamos el otro modelo. En el caso de Tempines, nosotros nacimos así, no hubo una adopción o no hubo una transición, con lo cual eh, no hay eso como que había un modelo antes y ahora hay otro y quiero medir si, si se adoptó completamente o no, digamos, ¿no? Pero después podemos charlar un poco de cómo podríamos llegar a medir, no sé si la adopción, pero sí podríamos llegar a medir algunas cosas que nos interesen medir, digamos, ¿no? Eh, Así que si querés ahora, cuando entremos en la segunda parte de las preguntas, capaz te surge la misma duda, me repreguntás y ahí les cuento algunas herramientas que hay para medir algún avance en términos de mi camino hacia la autogestión, cómo puedo ir midiéndolo. ¿Está bien, Franco? ¿Sí? Bueno. Entonces, yo ahora, sí, de acuerdo, mil gracias. Bien. Entonces, yo ahora, como estábamos hablando digamos, un poco la invitación era a eh, hablar sobre, ¿no? Modelos y pensar la autogestión. Entonces, como para censar un poquito a ver qué conocimiento hay acá en el público, lo que quería ver y medir y aprovechar para contarles es, en el mundo hay un montón de corrientes, de comunidades, de frameworks, de marcos teóricos, etcétera, etcétera. Yo puse acá algunos, hay más, espero no ser injusto con nadie, pero son los que me parecía ahora contar como más relevantes. Eh, entonces, acá, entonces hay un montón de movimientos distintos. Nosotros vamos a ver uno hoy, ¿sí? Vamos a ver uno que es un poco el que yo más conozco y es el que eh, usamos nosotros como guía en Tempines, ¿no? Entonces, lo que yo quería era compartir con ustedes este link y les voy a pasar para que podamos votar.
¿Alguien no conoce Miró? Yo estoy usando Miró y quería hacer una votación acá. ¿Alguien no conoce Miró de los que estamos acá? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es... ay, no, esto no. Vamos a hacer una votación. Ahí. Vamos a hacer una votación. En realidad lo que quiero es que ustedes me cuenten de los movimientos que estamos acá viendo, ¿sí? Sobre el futuro del trabajo. Eh, eh, ¿cuáles conocen? ¿Sí? Entonces tenemos, yo mientras voy a ir hablando y pongo para que votemos. Vamos a votar, ¿sí? Entonces tenemos Reinventing Organization o empresas TIL, que ese es como el más popular, probablemente lo conozcan, porque es uno de los más populares, en donde Fred Laloux sacó un libro que se llama Reinventing Organization, donde cuenta, bueno, cómo son las organizaciones TIL y habla un poco de, de tres características que tienen las organizaciones TIL y bueno, y revisa y ve, hay un modelo de fondo también de la espiral dinámica, y bueno, esa es una especie de movimiento, de modelo teórico que sirve para pensar un poco el trabajo del futuro y pensar en la autogestión o la autoorganización como trabajo del futuro, ¿no? Después el otro modelo, también en términos de popularidad para mí, es la sociocracia, junto con la holocracia, ¿no? La sociocracia quizás es un modelo más open source y la holocracia es un modelo más, más privativo, que a veces implica usar un determinado software, entonces capaz sociocracia y holocracia conocen. Beyond Budgeting es otro modelo que es interesante en el cual se trata de planificar y más que nada en empresas grandes sin tener el clásico presupuesto anual, entonces es interesante cómo eso empieza a afectar en toda la estructura de la organización. Empresas B es un movimiento en donde me parece interesante porque se empieza a poner sobre la mesa otros, lo que se llaman stakeholders, ¿no? Otros interesados, y entonces empieza a estar como dentro de la ecuación de las organizaciones, ya no solo es el lucro, digamos, ¿no? Maximizar las ganancias de los accionistas, sino también tener en cuenta a todos los stakeholders y a todos los involucrados, ¿no? Y entonces se habla de, ¿ya pudieron votar todos? No sé si pudieron votar todos. Eh, ¿Alguien no pudo votar y quería votar? ¿No? Bueno. ¿Vos, Marcela, estás hablando? Bueno, tengo Reinventing Organization. Bueno, les contaba, empresas B, capaz han escuchado empresas de triple impacto, entonces las empresas B son conocidas como empresas de triple impacto que buscan no solo un, este, un impacto económico, digamos, o ser rentables, sino también que buscan un impacto ambiental y un impacto social. Corporate Rebels es una comunidad eh, que intenta ir juntando y coleccionando, por así decirlo, visitas a distintas empresas que están teniendo un management distinto y que tienen alguna particularidad distinta en el mundo. Semco Style es justamente el framework que vamos a ver, que es un framework que viene de una empresa que se llama Semco, una empresa brasilera, que tiene una historia de transformación muy interesante hacia la autogestión en los años 80, entonces después de ya eh, casi 40 años o más de 40 años, generaron un modelo el cual es interesante y es el que nosotros usamos como referencia y el que tuvimos en cuenta cuando empezamos Tempines. NER es un modelo de una persona que se llama Koldo Sarachaga de los Países Vascos, que es muy interesante también y que tiene en cuenta eh, eh, a las personas y sus emociones, ¿no? Él habla mucho de eso. NER significa nuevo estilo de relaciones y habla mucho de eso. En el proceso de toma de decisiones y de gestión empresarial. Y Responsivor es otra comunidad que ahora está un poquito más en segundo plano, pero es una
comunidad de empresas que tratan de responder al cambio y al futuro del trabajo, ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar acá era, hay un montón de distintos sabores y de distintos modelos de referencia que uno puede llegar a usar, con lo cual, capaz ustedes ya conocen algunos, capaz no. El que vamos a ver nosotros y el que yo les quiero contar tiene que ver con Semco, y es el que se llama Semco Style, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es, me parece que se descontroló esto, así que ahí está, ahí estamos. Voy a poner que solamente pueden ver. Y entonces yo les voy a contar, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acá hay 3 preguntas, puede ser. Hola, Gracia. Hola, Gracia. Bien, perfecto. Si lo conozco, yo no lo conocía. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta de los modelos que vimos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera saber un poquito más? ¿No? ¿Estamos? Vamos, Bien. vamos. Vamos, avanzamos. Entonces, lo que quería contarles un poquito es el framework este que se llama Semco Style, ¿no? Y es un framework que, ¿qué significa que es un framework? Es un modelo, ¿no? Un marco de trabajo y un marco para pensar un camino hacia la autogestión que tiene 5 principios, ¿sí? 15 pilares y un montón de prácticas alrededor para fomentar esos principios y esos pilares. Los principios, ¿no? que se ven rápidamente son confianza, controles alternativos, autogestión, alineamiento e innovación. Ahora entramos un poquito en cada uno. Y algo que me parece que es interesante es el core, o cuál es el objetivo, digamos, de este modelo, ¿no? Que es lo que está justamente en el medio. Y lo que se busca desde este modelo es, básicamente, generar un mayor impacto, aumentar el desempeño y originalmente dice aumentar la felicidad, digamos, ¿no? De las personas. A mí me gusta más hablar de propósito en lugar de felicidad. La felicidad puede ser un propósito, eh, pero bueno, el modelo habla de felicidad, yo lo redefino como propósito. Entonces, ¿y por qué hago énfasis en el objetivo final o cuál es lo que se busca, digamos, el norte? Porque al final lo que buscamos, digamos, uno tiene que ser pragmático, digamos, lo que buscamos es eso, ¿no? Y si yo encuentro prácticas que me llevan hacia eso es lo que vale, ¿está bien? O sea, no es más importante la herramienta que el fin, digamos, ¿no? Entonces eso es lo importante. Obviamente tenemos cosas alrededor para ayudarnos a maximizar eso, pero si yo encuentro nuevas formas, esto no es una receta, digamos, ¿no? Es algo que uno usa como referencia, y si de repente en el camino encuentra nuevas cosas o de repente puede inventar un principio, un pilar, lo que sea, y le funciona, está perfecto, digamos, ¿no? Y siguiendo digamos, al objetivo final, ¿sí? de este modelo, tenemos lo que se llaman core beliefs o principios, perdón, o valores principales. 3, que son el sentido común, los intereses propios alineados, y de vuelta, uno que yo redefiní, que es la democracia, que yo le puse la colaboración. Me gusta más la colaboración que la democracia. El sentido común es uno de los valores eh, que quizás genera una controversia, ¿no? Porque uno cuando empieza a pensar gestionar una organización y hablar de sentido común es como, bueno, pero no todos tenemos el mismo sentido común, uno puede pensar una cosa, otro puede pensar otra cosa, y lo que es interesante es que el sentido común se plantea como una forma de resolver el no tener que eh, escribir un manual de procedimiento, digamos, ¿no? Para cada acción que uno tiene que hacer. Entonces, si uno logra alinear el sentido común, tiene que explicar menos reglas, ¿no? Tiene que definir menos reglas. Y eso está un poco alineado con la agilidad, ¿no? Si se dan cuenta, por eso también hay mucha afinidad entre la autogestión, estos modelos y la agilidad, ¿no? En donde uno en la agilidad habla de personas por sobre procesos, ¿no? Entonces, esto está muy alineado, ¿no? Y después lo otro que me parece interesante, que también está un poco alineado con lo de personas por sobre procesos, es el framework y el modelo asume
que las personas tienen intereses propios. Y esos intereses propios se ponen sobre la mesa y se tratan de alinear con la organización. Yo siempre hablo en Tempains de la estrategia de Tempains no es una estrategia top-down, sino que es una estrategia emergente. Hacia dónde va la empresa nace desde hacia dónde quieren ir las personas individualmente, y desde ahí se construye la estrategia de la empresa. Entonces, nosotros, un caso real, ¿no? El año pasado empezamos a intentar abrir oficinas y operación en España, ¿no? Y no empezamos a hacer eso porque la empresa quería abrir oficinas en España, sino porque había una persona que se quería ir a vivir a España y quería seguir trabajando en Tempain, y desde ahí surge la estrategia de abrir operaciones en España, digamos, ¿no? Entonces, eso es intereses propios alineados, puestos sobre la mesa, y la organización va navegando, va evolucionando, va orgánicamente creciendo hacia lo que las personas que la componen eh, eh, quieren hacer o tienen intereses, ¿no? Entonces, esos son como perdón, y me queda el último, que es el de colaboración o democracia. A mí me gusta colaboración. La colaboración, voy a tratar de ser breve, eh, para mí es un principio muy interesante cuando uno eh, empieza a pensar las organizaciones o, o las empresas. eh, eh, no sé si conocen el concepto de juegos de suma cero, digamos, ¿no? Los juegos de suma cero son juegos en los cuales, como el fútbol, el básquet, el ajedrez, el boxeo, son juegos en donde cuanto más gano y cuanto más evito que el otro gane, mejor para mí, ¿no? Entonces hay una cantidad finita y yo tengo que tratar de luchar por agarrar la mayor cantidad de cosas y evitar que el otro agarre. Eh, en los juegos de suma cero, la mejor estrategia para ganar, digamos, es competir. ¿Está bien? Ahora, en la vida también tengo juegos que son de suma no cero, ¿no? Juegos de suma no cero. En los juegos de suma no cero, capaz escucharon el dilema del prisionero, es uno clásico. Todo esto es lo que se llama teoría de juegos, que es una teoría que hizo, capaz que vieron la película Una mente brillante, John Nash, un matemático muy conocido. Bueno, todo esto es una teoría matemática. En los juegos de suma no cero, no es necesariamente que sean juegos, ¿no? Sino que son situaciones. En el juego de suma no cero, si yo competir va en detrimento del resultado final, ¿no? Entonces, en los juegos de suma cero, la mejor estrategia es colaborar. Entonces, un juego de suma cero, por ejemplo, es el tráfico, ¿no? Y ustedes estando en México, la mayoría que están en México conocen, ¿no? Que los embotellamientos, la gente se pelea por pasar. Y pelearse por pasar va en detrimento de agilizar el tráfico. Entonces, si las personas fueran conscientes de pasar y dejar pasar, el tráfico fluiría mucho más. Eso es una situación de un juego de suma no cero, en donde yo, si tomo una actitud de competir, va en detrimento del resultado y me perjudica a mí y perjudica al otro. Entonces, hay un montón de situaciones así en la vida en las cuales yo creo que la única estrategia es competir y salgo a competir y eso va en detrimento del resultado final, ¿no? Y entonces, más allá digamos, olvidándonos del romanticismo de la colaboración, colaborar en esta situación genera un mejor resultado, ¿no? Y entonces este framework se para en eso, en la colaboración como una forma de tener mejores resultados pragmáticamente de vuelta, ¿no? Porque hay situaciones, o sea, no todas las situaciones de la vida, pero hay situaciones en las cuales colaborar es mejor, me genera un mejor resultado. Entonces, la premisa, si quieren, en esto es, nosotros entendemos que las organizaciones son situaciones de juego de suma no cero, con lo cual competir va en detrimento de la performance, digamos, ¿no? O el desempeño. Entonces, por eso la estrategia nuestra a largo plazo es colaborar, ¿sí? Jugar con la estrategia de colaboración. Eh, entonces, nada, van a ver que estos valores que están, ¿no? El sentido común, el interés propio alineado y la colaboración, son valores y son eh, características que van a estar transversales a todo lo que vayamos a hablar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Alguien está en desacuerdo con algo, por ejemplo? ¿Podría ser?
Ahí apareció mi coequiper Mariana, bienvenida desde los confines del mundo. Hola, hola, buenas noches. Sí, disculpen que estaba cursando, pero en cuanto pude me escapé y me conecté. Así que buenas Así noches. no me dejas hablar tanto. Sí, así empiezo a interrumpir yo también. Sí, sí, si no mi voz sola me aburro yo, así que el resto me imagino. No, Eh, no, no. entonces, bueno, les estaba contando. El objetivo principal, ¿no? Buscar impacto, aumentar el desempeño y acompañar a que las personas alcancen su propósito. Y atravesado están estos valores, ¿sí? Estos valores principales, que son el sentido común. Yo tenía un profesor que decía que es el menos común de los sentidos, pero sentido común. Los intereses propios alineados y la colaboración, ¿sí? Acá hay un primer punto, por ejemplo, que contrasta con la holocracia. No sé si hay alguien acá que conoce holocracia o practicante de la holocracia. Eh, por ejemplo, la holocracia es bastante opuesto al tema del sentido común. La holocracia intenta definir todo, intenta ser explícito y tratar de dejar esas reglas claras, digamos, ¿no? Bueno, y acá es, digamos, depende un poco las premisas de cada pilar, las empresas lo definen o construyen. Ahora lo vemos. Entonces, acá hay una primera diferencia con otros modelos que al final también buscan pensar cómo es el trabajo del futuro y pensar cómo es la autogestión o pensar la autogestión como parte del trabajo del futuro. Entonces, es interesante ver que, bueno, si yo me siento más cómodo con un framework en el cual hablan de sentido común por sobre definir todas las reglas, y capaz que este es mi framework, digamos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, que les quería contar un poco cómo van a estar atravesados estos principios, eh, vamos a meternos un poquito en los principios, ¿sí? Entonces, una cosita, lo dijimos acá por el chat, pero por si no lo leyeron, si se tienen que ir antes o si eh, después quieren que les mandemos, les vamos a mandar un poquito un resumen y algo más de información. Incluso estamos pensando hacer un curso, así que si les interesa también profundizar, acá Chris mandó un formulario para que se anoten, ¿sí? A los que les interesa, así no les mandamos a todos y a los que no les interesa. Así que si les interesa explícitamente, acá está el formulario. ¿Está bien? Entonces, les comentaba, pasamos entonces a ver cuáles son los principios, ¿sí? Entonces tenemos 5 principios. El primer principio es la confianza, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un poquito eh, cuál es la idea, ¿no? O sea, la idea es construir confianza, usar la confianza. ¿Por qué es el primer principio? Porque nosotros siempre decimos, por ejemplo, en Tempine, que es una empresa basada en la confianza. La confianza es el pilar fundamental sobre lo que se construye el resto de las cosas, ¿sí? Si no hay confianza, es muy difícil trabajar un montón de otras cosas, digamos, ¿no? Y de vuelta, no es por un tema de romanticismo, no es por un tema de que somos todos hippies y todos buenos, sino que tiene que ver con creer que la confianza es un principio que te habilita a trabajar y a no gastar energía en otras cosas para la que querés usar esa energía, digamos, ¿no? Entonces, la confianza es el núcleo, es el primer principio, y dentro de ese principio están estos 3 pilares, ¿no? Cada principio tiene 3 pilares, que son muy interesantes, ¿sí? Y que para mí uno el primero es como el más revelador, ¿no? Después los otros también son, son desafiantes, pero el primero es para mí el más revelador, que es eh, el planteo de tratar a los adultos como adultos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eh, y eso es algo que siempre en SEMCO se usa como ejemplo, ¿no? Eh, Nosotros contratamos gente, tenemos gente trabajando que en su casa compra autos, paga hipotecas, cría hijos, hijas, que puede mantener una casa, digamos, ¿no? Y cuando llegan a la oficina, mágicamente se transforman en niños, digamos, ¿no? O sea, se comportan, hay que controlarlos, hay que controlar a qué hora entran, a qué hora salen, hay que controlar si van al baño, hay que controlarse si enviaron el reporte, hay que controlar si están chateando o si están navegando en internet o qué están navegando, hay que controlarles, bueno, ¿no? Y es como que, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa adultez? Si la dejaron en la casa, digamos, ¿no? Eh, entonces hay que ser coherente con eso, ¿no? Si yo estoy contratando a adultos, hay que tratarlos como adultos. Hay incluso de fondo, ¿no? Hay una teoría psicológica, ¿no?
ay, se me fue el nombre ahora, pero que habla justamente de esto, ¿no? Digamos, dependiendo de la persona que yo, cómo trato yo a la persona que tengo enfrente, cómo se comporta, digamos, ¿no? Entonces, si yo me comporto como un padre, una madre, y trato a la otra persona como un niño, probablemente la otra persona se comporte como un niño, ¿no? Ahora, si yo me comporto, si yo lo trato como un adulto, y hablamos en una conversación de adulto a adulto, probablemente la persona se comporte como un adulto. Entonces, transactional analysis se llama la teoría psicológica, si le quieren investigar, que habla justamente de esto, digamos, de vuelta, ¿no? No es algo... Eh, no es algo que nosotros estamos inventando, que se nos ocurrió a nosotros, ¿no? Digamos, es algo, eh, teoría psicológica, en donde cuando yo empiezo a tratar a las personas como adultos, las personas se empiezan a comportar como adultos, ¿no? Y eso es súper interesante y habilita de vuelta un montón de conversaciones y de posibilidades que son súper interesantes y que imagino que a todas las personas les interesa poder tener en sus organizaciones, ¿no? El segundo pilar de este principio de confianza es reducir las distancias de poder. Estos pilares, perdón, quizás yo lo asumí como obvio, pero para que se entienda, digamos, un principio es es eso, ¿no? Es algo que engloba una especie de referencia de algo que nos parece muy importante en la organización, como es la confianza, y lo que tratamos de hacer es desarmarlo o analizarlo con estos tres pilares, ¿no? Y cómo se puede fomentar ese principio desde estos tres pilares. Entonces, la confianza lo que buscamos es fomentarla a partir de estos tres pilares, ¿no? Después cada uno de estos pilares se desarma en eh, prácticas, ¿no? O sea, porque después tenemos que llegar a cosas concretas, ¿no? O sea, eh, entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratar de ver principios, eh, pilares, y después yo les traje algunas prácticas para que veamos si llevamos, pero lo que me interesa acá por lo menos es que se lleven estos principios y los pilares. Entonces, el segundo principio, el segundo pilar de este principio es reducir la distancia de poder. ¿Qué significa esto? Es buscar achicar esa, esa distancia que existe entre las personas y el poder, digamos, ¿no? Entonces, probablemente ustedes van a una oficina, no sé, en alguna empresa multinacional importante y saben que el jefe o el gerente o el CEO o el director, bla, es el que tiene la mejor oficina o la oficina más grande, o se sabe que hay una correlación entre el tamaño de la oficina y el puesto, digamos, ¿no? Entonces, esas son distancias que hay por el poder, digamos, ¿no? Entonces, lo que se habla acá para aumentar la confianza y para trabajar la confianza es reducir esas distancias al poder. No es necesario tener esos privilegios, digamos, ¿no? O esas cosas para poder tener poder, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay muchas prácticas y muchas cosas que se pueden hacer para trabajar, reducir la distancia al poder, que en última instancia trabajan en aumentar la confianza. Y el último es la transparencia sin filtro, ¿no? Obviamente cuando uno habla de confianza tiene que ver también con, bueno, qué veo y qué no veo, digamos, ¿no? Entonces, obviamente la transparencia de información, el compartir información, no necesariamente toda la información, pero compartir información genera confianza, ¿no? Saca mitos. Muchas veces pasa que yo no sé cuánto gana el otro, ¿no? Cuando hablamos un poco de salarios y eso, yo no sé cuánto gana el otro, pero asumo que gana más que yo. Y eso ya me enoja y ya genera desconfianza, digamos, ¿no? Entonces, la transparencia y la transparencia sin filtros y la compartición de información ayuda a sacar ese velo de misticismo y genera un ambiente de más confianza. ¿Está bien? Entonces, ese es el principio, creo que voy a ir acelerando un poco porque estamos medio con el tiempo justo, pero ese es el principio de confianza. Marian, ¿querés agregar algo? No, sí, me gustaría compartir también respecto de estos tres pilares que tienen que ver con la confianza. Ahora cuando Jorge les comentaba lo de adultos como adultos, muchas veces tratamos a las personas como si, no, o sea, no solamente desde el control, sino también desde el espacio que les damos para que tomen decisiones. Entonces decimos, bueno, no, esta persona, lo que pasa es que estas decisiones las tengo que tomar yo, que soy la jefa, porque el resto de las personas no lo van a poder hacer.
ellos no saben, ellos no pueden, ¿sí? Y de alguna forma esto tiene que ver también con la distancia que tenemos al poder, ¿sí? Donde las determinadas decisiones solamente se toman de un lado, el resto de las personas ni siquiera se pueden enterar de algunas cosas, ¿no? Yo he visto muchas veces en organizaciones donde dicen, no, esto no se lo podemos contar a las personas porque no lo van a entender, o para cuidarlos, para que no se lo tomen a mal, ¿sí? Entonces empieza el secretismo, ¿sí? Y es todo lo contrario a la transparencia de la información. Entonces, este principio confianza engloba justamente estas cosas muy, muy, muy fundamentales del framework para empezar a trabajar, para que la distancia no sea tan grande, no solamente en cuanto a los privilegios, sino también en cuanto a la diferencia tan grande que hay en cuanto a la toma de decisiones, el tipo de tareas que hacen, ¿sí? Y esta cosa de decir, esto solamente lo puede hacer el jefe o la jefa, y el resto de las personas no están capacitadas, no saben, son niños, ¿sí? Y en realidad no son niños, es simplemente poder compartir la información que necesitan y capacitarlos para que tomen mejores decisiones y para que puedan participar, ¿sí? Es de alguna forma darles el espacio para que participen. Eso, Georgie, nada más. Gracias, sí, gracias, Marian. Me voy a poner filosófico, pero voy a tirar solo el título, pero incluso yo estoy un poco en desacuerdo en hablar de adultos y niños, ¿no? Digamos, y me parece que es humanos, ¿no? O sea, tratar humanos como humanos, porque incluso los niños, yo justo soy padre joven, digamos, en términos de hace poco que soy padre. Mi hijo tiene 6 años y es una fuente de aprendizaje constante y puede tomar un montón de decisiones y lo puede involucrar en un montón de cosas y puede hacer un montón de cosas. Y o sea, el clásico tratarlo como niño o como ignorante, digamos, tampoco es así, digamos, con los niños, ¿no? Digamos, entonces es empezar a entender un poquito eso, ¿no? ¿Cuál es el potencial de los humanos? Y tratar a humanos como humanos, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, vamos paso a paso. Capaz de ya es demasiado temprano, es que es miércoles, muy mitad de semana, así que lo dejamos para, para más adelante con una chela. Bueno, entonces, el siguiente, controles alternativos. Parame, Marian, si vos querés hacer algo. Controles alternativos es el siguiente principio, digamos, y es un principio súper interesante que tiene que ver con pasar de controlar a estar en control. De vuelta, hay un concepto también que tiene que ver un poco con la psicología y que está relacionado con la confianza, y es uno controla cuando no tiene confianza, cuando no confía. Cuando no confías en qué va a pasar, controlás, ¿no? O sea, como de vuelta, si quieren ir a la analogía de la paternidad-maternidad, cuando yo no confío en si mi hijo se va a lavar los dientes, ¿qué hago? Y lo llevo hasta el baño, me fijo a ver si se lavó, le digo que, a ver, sopla acá, a ver si tiene olor a pasta de dientes, ¿no? Típicos trucos de padre. Eh, entonces ahí tiene que controlar, porque no confía. Ahora, sí, yo le explico cómo funciona el tema de lavarse los dientes, porque se tiene que lavar los dientes, si come dulce, y siento que mi hijo me cree y yo, digamos, le hablo la verdad, tenés una relación de confianza, yo me siento en control y eso hace que no tenga que estar controlando, ¿no? Entonces, acá hay algo que es interesante y es, en realidad lo que uno quiere, y al sentirme en control, es, yo me quedo tranquilo que se va a lavar los dientes, ¿no? Entonces, al final lo que uno quiere es estar en control de la situación, no controlarla, ¿sí? ¿Se entiende? Y entonces lo que se plantea un poco acá en SEMCO es eso, es cómo voy hacia un esquema en el cual yo estoy en control de la situación, pero no controlo, ¿sí? Pasar de estar en control a pasar de controlar a estar en control, ¿no? Y entonces, para poder estar en control, tengo que confiar, ¿sí? Entonces, eso para mí también es algo que es muy interesante, muy revelador cómo se plantea esto, ¿no? De pasar de controlar a estar en control, digamos, qué significa eso y qué habilita
sentir que yo estoy en control de una situación, digamos, ¿no? Y bueno, en eso tenemos estos tres pilares. Voy a empezar a ir un poquito más rápido, que es el control compartido, ¿no? El empezar a que el control no sea algo del poder y que sea algo de, bueno, yo controlo y entonces tengo poder sobre vos y lo hago solo yo, sino que, nada, bueno, queremos estar en control de una situación, hacemos un control compartido. El otro principio es el de la autonomía. La autonomía tiene que ver con justamente dar ese espacio para que la gente pueda resolver y pueda hacer su trabajo como mejor cree que lo puede hacer, que lo tiene que hacer, ¿sí? Y el otro principio es el otro pilar es el de aplastar la burocracia. Está un poco relacionado con el de sentido común, ¿no? O sea, lo que se plantea mucho en SEMCO es tratar de tener la menor cantidad de reglas posibles, ¿sí? O sea, vamos a tener reglas, vamos a tener algo de burocracia, pero tratar de tener la menor cantidad de reglas posibles y fomentar mucho el sentido común. Para fomentar el sentido común y para que esto funcione, incluso también la autonomía, después vamos a ver que es muy importante la alineación, ¿no? El alineamiento. Ahora después lo vamos a ver. Pero se fomenta mucho eso, ¿no? Como sacar reglas, no tener tantos manuales, no tener tanta burocracia, sino más bien jugar en, che, entendemos todo lo mismo, si no lo entendemos, charlemos, y generar mucha autonomía para poder ir hacia controles alternativos. ¿Está bien? Este lo dice más rapidito. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Siguen vivos? ¿Sí? ¿Y vivas? Sí. Gracias, Marcial, por estar ahí con la cámara dándonos feedback. Bueno. Marian, ¿querés agregar algo? ¿Lo dije bien? ¿Está bien, jefa? ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos al tercer principio. Autogestión. Bueno, el tercer principio tiene que ver con autogestión. Autogestión, nosotros lo entendemos como gestión. Ah, Jonathan, sí. Hola, buenas tardes, buenas noches, bueno, y aquí en Costa Rica. Bueno, Bueno, un gusto, Jorge. igualmente. Con respecto a esto de la confianza y los controles alternativos, ¿cómo, desde tu experiencia, cómo han logrado, o no sé cómo has visto en otros lugares, que pasan del control a dar esa confianza que realmente se ocupan? Yo vengo saliendo de una organización donde justamente chocaba mucho con este tema porque yo venía con este rollo de la colaboración, del empoderamiento. Pero la organización era muy de controlarlo todo, decirle, digamos, al desarrollador, usted le toca arreglar este bug. Inclusive había casos en los cuales personas que no tienen que ver nada con la parte de QA, digamos, de la parte de calidad de software, eran los que planteaban o hacían un plan para QA y no tomaban en cuenta, digamos, a los expertos, y eso generaba mucha molestia en el equipo, especialmente en QA. No sé ustedes, desde su experiencia, ¿cómo han visto que se logra dar ese paso? ¿Qué es lo que hace que la organización desista de tanto control y realmente comience más a confiar en el equipo? Sí, a ver, tengo obviamente muy poco contexto de la organización en la que ustedes estaban. Eh, Quizás me sirve como pie para introducir una práctica, digamos, o un paso que se habla mucho en SEMCO, que es eh, la última decisión del dictador, digamos, ¿no? O sea, estos modelos siempre, por lo menos en mi experiencia, eh, siempre funcionan o el primer paso es el dictador tiene que decidir que vamos hacia este modelo. El El dictador líder. es el CEO, el director, digamos, sí, el que está en la situación en la cual es el que ahora tiene todo el poder y está decidiendo todo y está en esa posición, digamos, ¿no? Entonces, si yo estoy en una organización y toda la organización va a ir hacia un esquema que empezamos a hablar de confianza, de controles alternativos, de autogestión, etcétera, el director de esa organización tiene que decir, che, bueno, sí, quiero ir para acá. Y esa es su última decisión, digamos, ¿no? Se habla de la última decisión del dictador, digamos, ¿no? Entonces, si eso no pasa, y es muy difícil que funcione el resto de las cosas, digamos, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. O sea, me encantaría decirte que no, pero es muy difícil.
Después hay un montón de otras estrategias que se pueden hacer, ¿no? O sea, vos podés armar una burbuja en tu equipo, vos sos el líder de un equipo, ¿no? Bueno, vos podés armar una burbuja en tu equipo y en tu equipo se trabaja de esta forma y tenés que ver cómo haces acuerdos en la frontera, digamos, ¿no? Pero la organización, en la medida que las personas que la guían, digamos, ¿no? Y más en ese tipo de organizaciones, no deciden ir hacia este esquema, no se puede, digamos, ¿no? No puedes hacer eso. Ok. Así que no sé, no sé qué tipo de organización era, ¿no? Y si ese era el problema, pero bueno, eso es lo que eso es, no sé. No sé, Sí. Marcial, vos que también tenés experiencia, no sé qué opinas. No. Creo que no puedo añadir, está perfecto. O sea, se necesita esa, diríamos, esa autorización, ¿no? Y está muy bien Sí, dicho, es la convencimiento. decisión, la última decisión del dictador con todas sus letras. Gracias. Bien, gracias, Marcial. Mm, Ok, Gracias. bueno, te rompimos el corazón, pero bueno, no te vayas, quédate que hay más. No, está súper interesante. No, buenísimo, gracias, Bueno, Mafi. Espera, Georgie, dale, que, Marcial, que sí. le quiero aportar un poquito de miel Dale, dale, para que, dale esperanzas. para que no quede No, demasiado yo ya amargo. no estoy en yo ya no estoy en la organización por lo mismo. Ajá, Está ajá, bien. Eso iba, entonces, pero sí, quería plantearlo aquí porque sí fue un choque entre alguien que quería buscar que el equipo se empoderara, tomara sus propias decisiones, versus gente que quería prácticamente controlarlo todo, o claro. sea, decir todo por ellos. Pero ya, Sí, digamos, ya no está en la organización, pero sí fue algo bastante fue un choque bastante ahí, fuerte, digamos, por decirlo así. ahí, Jonathan, lo que nosotros hacemos cuando nos encontramos con ese tipo de organizaciones es trabajar un poco o sea, primero que nada con esos líderes, líderes, gerentes, CEO, etcétera, ponerle el título que exista en ese momento, para que esas personas también vean que un esquema diferente puede llegar a solucionarles algo, puede llegar a aportarles algún beneficio, ¿sí? Porque de alguna forma ahí lo que está bueno es buscar qué cosas les duelen, ¿sí? Y que podrían llegar a solucionar un framework como estos, ¿sí? O qué cosas les vendría a solucionar esto de la autogestión, de que los equipos se puedan encargar de algo sin que ellos tengan que estar controlando y que no pierdan nada, ¿sí? O sea, que no pierdan el control, esto que decía Jorge recién, van a seguir estando en control y además van a tener que trabajar menos, porque no van a tener que estar controlándome todo el tiempo, porque yo voy a hacer lo que digo que voy a hacer. ¿Sí? Pero eso lleva tiempo, no es de un día para el otro, desde ya. Pero a mí me gusta mucho pensar en esto, ¿no? Es clave identificar qué le podría estar aportando un modelo como estos a ese tipo de líderes que se resisten a cambiar. ¿Está bien? Porque van a cambiar por dolor, por incomodidad o por curiosidad. Ujú. La humanidad en general cambia solamente por esos dos motivos, por incomodidad o por curiosidad. Entonces, bueno, trabajar desde ahí, o que le genere mucha curiosidad esto, o que les resuelva algún problema Claro, y que tal les cual. mejore el Buenísimo. trabajo. Muchas gracias. De Acá nada. hay algunas preguntas que si quieren, alineación extrema, ahora lo vamos a ver, y cómo se lleva con Scrum. Digamos, esto tiene que ver con vamos, es un modelo o es un marco de referencia más para gestión organizacional, digamos, ¿no? Y gestión de cultura. Eh, Obviamente se lleva bien con Scrum, ¿no? Porque tiene muchos conceptos y muchos valores y herramientas similares, etcétera, pero digamos, no es necesario que sepas Scrum. Si hay gente acá que no sabe qué es Scrum, puede ignorar completamente, no tiene, no es una precondición, digamos, ¿no? Así que nada, simplemente eso. Entonces, hablamos ya de autogestión, ¿ya hablamos? No.
No hablamos de autogestión, estábamos entrando ahí en No, autogestión. controles Entonces, alternativos. terminamos con controles alternativos, vamos con autogestión. Entonces yo les decía, autogestión tiene que ver con que las personas participen en la gestión de la organización, ¿no? O sea, en algún punto, en alguna medida, tiene que ver con eso, con que la gente se autogestione y empiece a participar más en la gestión de la empresa. Pasa mucho, quizás se puede ver más, quizás suena raro como, bueno, como autogestión, como la gente que participa en las cosas de la empresa. Se está dando mucho en el mundo de recursos humanos, ¿no? Odio ese nombre, pero lo tengo que usar porque la gente digamos, le dispara ya la idea de a qué me refiero. Pero está pasando mucho en esa industria, ¿no? De recursos humanos que cada vez más digamos, el área de recursos humanos va pasando sus responsabilidades y lo que tiene que hacer al equipo, ¿no? Entonces, el equipo va participando en las entrevistas y va eligiendo las personas que tiene que tomar. El equipo es el responsable de guiar a las, digamos, o parte del equipo es el responsable de guiar a esas personas en el camino de crecimiento, en lo que es el career path, el camino de carrera, negociaciones salariales, digamos, ¿no? Cada vez más recursos humanos va dejando esas responsabilidades y se las va pasando al equipo, ¿no? Entonces, el equipo se empieza a autogestionar, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que significa autogestionar, empezar a participar en actividades que antes eran 100% de staff de soporte o de gente que era de soporte de la organización, ahora la empieza a hacer la gente que está en la operación y la gente que está trabajando en el día a día, ¿no? Entonces, dentro de lo que es autogestión, dentro de lo que es autogestión, tenemos 3 pilares que son cultura del compromiso, ¿sí? El poder de pares y el desarrollo de talento. Me interesa cultura de compromiso y poder de pares. A ver cómo lo hablamos esto breve. Poder de pares tiene que ver con pensar, yo cuando les contaba antes de la transparencia de los números y de cómo funciona que todos conozcan los salarios de todos, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el poder de pares y con la cultura del compromiso. Eso funciona y la gente no sale desesperada a pedir un aumento porque uno al sentir esa responsabilidad con el equipo y al sentir ese poder de pares, se tiene que hacer cargo y tiene que ser responsable de lo que pide y de lo que hace, digamos, ¿no? Entonces, el poder de pares es lo que muchas veces hace que yo no tenga que estar controlando, porque yo, como miembro de un equipo, siento la responsabilidad de responderle y de estar a la altura de mi equipo y de mis pares, digamos, ¿no? Entonces, no es que yo le tengo que responder y le tengo que ¿cómo se dice? Acatar las órdenes de mi jefe, sino que tengo que responderle a mi equipo, ¿sí? A mis pares. Y eso es un poco el concepto de poder de pares. Esa fuerza que mis pares ejercen para que yo sienta que tengo esa responsabilidad y que tengo que tener ese compromiso, ¿no? Y la cultura de compromiso está relacionada un poco con esto de la autonomía y con esto de la confianza, ¿no? O sea, la confianza también empieza a funcionar y este ecosistema empieza a funcionar basado en la confianza cuando hay un compromiso del otro lado, ¿no? O sea, no es solo, la confianza no es solo buenas intenciones, ¿no? También tiene que haber acciones, ¿sí? Y también tiene que haber resultados. Entonces, la cultura del compromiso es eso, digamos. Yo tengo, ¿no? Como en Spider-Man, ¿no? Con grandes responsabilidades vienen, no, como era, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, tiene que haber un compromiso del otro lado. Si a mí me dan unas responsabilidades, yo tengo que estar comprometido con eso. Y lo que termina pasando es que en el ecosistema ese se empieza a fomentar esa cultura de compromiso, ¿no? La gente se empieza a hacer cargo. Si yo dejo esas cosas, se empieza a hacer cargo y las toma. Y es muy lindo cuando empieza a pasar eso, ¿no? Marian. No, lo único que me gustaría agregar también, como esto que dice Jorge, de que es muy lindo cuando empieza a pasar, es que empezamos a ver
lo que es realmente importante para conseguir un resultado como equipo. Todas las personas empiezan a entender qué tienen que hacer para que el resultado sea bueno, para que las cosas funcionen, que no es portarme bien adelante del jefe, que no es competir con mis compañeros para sobresalir, ¿sí? Sino que es, bueno, nos alineamos, hacemos las cosas, si hay alguien que no lo está haciendo, me va a estar perjudicando a mí como parte del equipo. Entonces yo voy a hablar con esa persona, porque me está perjudicando a mí, y no voy a estar esperando, porque ya me están tratando como adulta, no voy a estar esperando que haya un jefe que venga a hablar con mis compañeros, ¿sí? Entonces, todo eso va rodando, ¿sí? Todo eso se va generando a medida que vamos ganando en autonomía, que vamos teniendo información, ¿sí? Que me empiezan a tratar como adulto, me dan espacio. Y bueno, y ahí es ponerme a hacer lo que tengo que hacer, no importa el jefe. ¿Ah? Eso. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno. Pará, hay 8 preguntas acá. A ver, ¿hay alguien que preguntó algo? No, es por el tema de No. la diferencia Ok. del horario. No, tranqui, yo Ok. Ok, listo, sí, listo. yo Bueno, te entonces, aviso cualquier cosa, pero ahí está dale, Cristian respondiendo. dale, perfecto. Vamos entonces Bueno, al de alineamiento, sí, alineación extrema con grupos de interés. Bueno, este es un poco el que les comentaba que está relacionado, o digamos, fíjense que esto de vuelta, ¿no? Es como un ecosistema donde todo está relacionado con todo de alguna forma. Entonces, yo tengo confianza, tengo autores alternativos, tengo autogestión y tengo alineación. Alineación extrema con grupos de interés, ¿qué significa extrema, no? ¿Y qué significa alineación? Tiene que ver con que todas las partes interesadas, ¿sí? Estén en la misma página de alguna forma, ¿no? Que tengamos claro qué tenemos que hacer, que tengamos claros roles, que tengamos claras expectativas, que tengamos claras algunas cosas que a nosotros nos sirven para después tener autonomía, ¿no? Entonces, es como, bueno, si estamos alineados en determinadas cosas, listo, vos haces tu parte, yo hago mi parte, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en Tempines tratamos, y que está también relacionado con el tema de aplastar la burocracia y la cantidad de información innecesaria, nosotros tenemos un solo objetivo, digamos, a nivel KPI, si quieren, que es maximizar el margen de la organización. A nivel KPI es maximizar el margen de la organización. No hay márgenes por equipo, no hay márgenes individuales, no hay, digamos, nosotros no tenemos análisis de performance individual, no tenemos bono por proyecto, digamos, ¿no? O sea, estamos todos en el mismo barco y el barco funciona a flote si el margen de la organización está saludable, digamos, ¿no? Entonces, esa es una alineación bastante práctica y te tiene que dar arriba de 0, digamos, ¿no? Entonces, ahí estamos todos alineados y todos lo entendemos y cuando vemos que lo que yo voy a hacer hace que el margen baje, y bueno, tengo que tener cuidado. Y si hace que el margen se suba, buenísimo, digamos, ¿no? Entonces, estoy simplificando, ¿no? Pero digo, lo que quiero que quede claro es, tiene que estar, digamos, es importante para que haya autonomía, para que no tengamos que estar todo el tiempo controlando, viendo qué está haciendo, etcétera, desconfianza, tiene que haber un alineamiento claro, digamos, ¿no? Y bueno, lo que tiene interesante acá, extrema, significa que incluso no solo con las personas de la organización, digamos, obviamente con todas las personas de la organización, sino también entender hacia afuera, ¿no? Proveedores y clientes, digamos, ¿no? Estar alineado también con eso. Entonces, estar alineado con los clientes que elijo, con los proveedores que elijo. Entonces, la alineación que me preguntaban antes tiene que ver un poco con eso, ¿no? Para poder yo construir autogestión y autonomía, para poder sacar reglas, para poder sacar controles, es fundamental la alineación entre las personas, ¿no? Para que esto funcione es fundamental la alineación con las personas. Y tenemos 3 pilares que son asegurar la consistencia, encontrar espacios comunes y perspectiva de afuera hacia adentro. Voy a contar 2 que me parecen ahora claves, que tienen que ver con encontrar espacios en común, que cuando estoy hablando de alineación, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los intereses propios alineados? Entonces, acá está de vuelta esto de
cuando yo hablo de alineación, también está sobre la mesa mi interés personal, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer yo? Y eso es totalmente válido. Yo quiero aprender inglés, así que a mí me gustaría estar en un proyecto que se hable inglés porque quiero aprender inglés. Y eso tiene que estar sobre la mesa y es una cosa más que se plantea como para alinear lo que se va a hacer en la organización, digamos, ¿no? Entonces, y no significa que tiene que ser, digamos, la otra cosa importante es, no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿sí? Eso también es importante decirlo. Lo que tenemos que hacer es encontrar estos espacios en común, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos en los que sí estamos de acuerdo? Y a partir de ahí trabajar, ¿no? Pero tenemos que tener claro eso, que tenemos que encontrar cuáles son esos espacios en común. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero en las cosas que estamos en común las vamos a usar para avanzar y generar autonomía y autogestión. Y la de perspectiva de afuera hacia adentro, esto está relacionado un poco con la agilidad, porque en la agilidad se da muy natural. La idea es, quizás no sé qué industrias tenemos acá, gente de qué industrias, pero la idea es que yo pueda traer de afuera, clientes, proveedores, la perspectiva que tienen ellos hacia adentro de la organización, para poder nutrir mejor mi negocio y mi trabajo, ¿sí? En la agilidad, por ejemplo, se usa mucho con las demos, entonces la demo, el cliente o viene, o bueno, yo le voy mostrando y está involucrado en el proceso de construcción, de desarrollo, pero si yo no estoy trabajando con agilidad, es lo mismo, digamos, ¿no? Es pensar cómo yo hago para involucrar en mi proceso de trabajo al cliente y al proveedor, digamos, ¿no? Marian. Nada. El que sigue. Bien. Bueno. Entonces, seguimos, vamos con el último y ahora hacemos, si quieren, una ronda de preguntas, ya nos queda poquito tiempo. El último principio es el de innovación creativa, ¿sí? Y este tiene que ver con, digamos, hay un tema en este tipo de organizaciones que puede generar que esto, ¿no? Que haya como un comportamiento muy homogéneo, digamos, ¿no? Entonces, la innovación y la creatividad es muy importante fomentarla y cuidarla y generar contextos para que haya innovación y creatividad, digamos, ¿no? Entonces, eso lo que se trata de hacer es generar espacios para la experimentación, tener un mindset, una mentalidad de aprendizaje continuo, ¿sí? Esto también está muy relacionado con la agilidad, justamente esta parte, ¿no? La de experimentación continua, la de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que se busca en estos espacios para poder seguir generando esta confianza, la autogestión y el alineamiento es espacios de creatividad, cuidar la creatividad y la innovación, ¿no? Entonces, los tres pilares son la experimentación continua, que tiene que ver con, nosotros en Tempage, por ejemplo, usamos mucho, es muchas de las cosas nuevas que se proponen, muchas de las propuestas surgen como experimentos, ¿sí? Entonces, bueno, planteemos un experimento, algo chiquito, algo que se pueda validar, algo que en 2 meses podamos ver si funciona bien o no, y después lo vamos haciendo crecer. Pero eso te permite tener flexibilidad y y poder descartar cosas que capaz que no funcionan, ¿no? Y entonces tratar de encontrar, bueno, cuál es la hipótesis que quiero validar, encontrar el experimento más chiquito que me permite validar eso, y después hacerlo crecer o no, o matarlo, digamos, ¿no? Entonces, experimentación continua es uno de los pilares fundamentales. Espacio creativo es generar esos espacios para que la gente pueda tener un lugar de creatividad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos lo que llamamos viernes de no clientes, en donde la gente se dedica a hacer cosas que no tienen que ver con clientes, ¿no? Es un espacio, los viernes es un espacio, hacemos todos los viernes mediodía de hacer cosas de no clientes, ¿no? Entonces te pones a leer algo, te pones a investigar una tecnología, te pones a escribir un blog, te pones a escribir un producto, no sé, lo que sea, pero algo que no sea con clientes. Entonces te obliga a salir, te obliga a pensar, te obliga a generar un espacio de creatividad y salir de esa inercia, digamos, ¿no? También tenemos otros espacios en donde brainstormeamos ideas, ¿no? Que están muy verdes, un espacio seguro donde vos puedas, se me ocurrió esto, no sé, y lo tirás y ves a ver qué opina la gente, ¿no? En un espacio más reducido. Bueno, nada, cuidar esos espacios. Y emprendimiento tiene que ver con esto, que la empresa no sea un matador de emprendimiento, ¿no? Un espacio en donde no hay lugar al emprendimiento porque eso
de alguna forma conflictúa con la empresa, ¿no? Nosotros tenemos un montón de ejemplos de, uno, por ejemplo, muy cercano es alguien que quería empezar a hacer aplicaciones mobile, y bueno, lo que terminamos haciendo es generar una unidad de negocio mobile liderada por esta persona, y armarlo como una especie de emprendimiento interno, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante eso, dar espacio a esas necesidades y a esa creatividad, digamos, ¿no? Bueno, creo que quedan 10 minutos, creo que le dimos la vuelta al framework, charlamos bastante, sí. A ver, es un montón, digamos, ¿no? Pero lo que sí quería es que se lleven por lo menos un repaso rápido, que vean un poco, que vean a ver si les interesa. Yo acá traje algunas prácticas, ¿no? Solamente las voy a mostrar rápido, pero para que vean, digamos, cada uno de estos principios y pilares tienen asociadas prácticas que ayudan a fomentar, ¿no? Por ejemplo, entonces, tenemos toma de decisiones compartidas, ¿no? Shared Decision Making, que es esto que hablábamos al principio de cómo lo hacemos en Tenpay, ¿no? Que usamos el consentimiento, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Y bueno, ayuda a generar confianza, ¿no? Cuando hablábamos de adultos como adultos, ¿no? Es una práctica que viene de el pilar de tratar adultos como adultos, por ejemplo, ¿no? Después tenemos el de, a ver, este que se llama Are You Out of Your Mind? Que es como si estás loco, ¿no? Estás loco, como preguntándolo, que tiene que ver con la parte de la creatividad, ¿no? Que es una práctica en donde, esto que les contaba, ¿no? Una reunión en donde lo que vos vas ahí es a decir la idea más loca para que la gente te diga, ¿estás loco? ¿Cómo estás planteando eso? ¿No? Y entonces desde ahí plantear ideas creativas, ideas novedosas, que después ves si podés llevar a la práctica, ¿no? Entonces, nada, bueno, acá hay un montón yo elegí estas 8 prácticas que están relacionadas con las cosas que vimos, pero hay un montón de prácticas más que si les interesa después podemos, les puedo contar a ver cómo hacemos para que las vean. Hacemos una ronda de preguntas y cerramos, ¿les parece? Nos queda un poquito, así respetamos el tiempo. Ahí Alejandra ponía una pregunta, Georgie, en el chat. Las prácticas que mencionabas como viernes de no clientes y lugares para innovar. Suena difícil implementarlas en empresas grandes. ¿Cómo empezamos a escalar sin que se convierta en pandemonium? Bien. Bueno, está buena la pregunta. Hay prácticas que son más, obviamente, ¿no? Fáciles de empezar a implementar en organizaciones grandes, hay otras que no. Yo tengo como un set de 4 o 5 prácticas que lo que busco es que sean fáciles de rollbackear, ¿no? Como de volver hacia atrás, de que si no funcionan o si generaron demasiado problema, qué sé yo, que se puedan volver hacia atrás. Entonces, quizás la de viernes de no cliente no es la práctica más fácil de empezar a probar. Lo que yo diría es, si uno está en un camino en el cual cree que puede haber terreno fértil, empezar con algunas cositas chiquitas, ¿no? Esto es como a mí me gusta mucho una analogía de dominó, digamos, ¿no? O de bola de nieve, si quieren, ¿no? Es como un efecto en el cual empiezo con algo chiquito, después algo más grande, después más grande, más grande, más grande, y así hay que empezar, ¿no? O sea, no voy a ir, como hablábamos antes, bueno, voy a proponer abrir los salarios y que todos sepan los sueldos. Y eso justamente es de los últimos pasos. Lo de viernes de no cliente, sí, puede ser que sea difícil. No es tan loco, la verdad que no es tan loco, pero bueno, puede ser difícil porque, bueno, tiene que convencer a alguien que medio día a la semana no se trabaje, digamos, ¿no? Hay un montón de beneficios asociados a eso, ¿no? Pero bueno, prácticas que a mí se me ocurren que pueden empezar a implementar para empezar a democratizar y aplicar algunas de los principios y pilares que hablamos acá es creo que acá la puse, el recruitment colaborativo, participative recruitment se llama, que es en el proceso de recruiting, por lo menos que haya una instancia en la cual el equipo participa y tiene parte de la decisión en si contratar o no a la persona, ¿no? Entonces, eso no debería ser mucho problema, debería ser fácil de ver el resultado positivo, digamos, o por qué tiene sentido, y eventualmente se puede llegar a sacar fácilmente, digamos, ¿no? O sea, bueno, no funcionó, sacamos este paso y no va más, ¿no? Esa es una que se me ocurre. Otra es, acá creo que no la pusimos, pero es una que
viene de la agilidad, que es la stand-up meeting, una stand-up meeting organizacional o de equipo. Si tenés un equipo grande, nosotros hacemos una stand-up organizacional en donde, bueno, las 85 personas, 90 personas que somos, una vez por semana, no todos los días, una vez por semana, en media hora, recorremos toda la organización, ¿no? Cada grupo, cada proyecto y cada grupo de gestión cuenta en qué estuvo trabajando durante la semana, ¿no? Entonces, esa es otra práctica que es fácilmente, digamos, adoptable en un grupo grande, que puede ser interesante para ver en qué está trabajando cada una de las personas, es media hora por semana, y bueno, y nada, también se puede sacar fácilmente, digamos, ¿no? No necesitas implementar mucho. George, Después la última, una cosita que me sí, gustaría, sí, perdón, que me gustaría también agregar es sí. que el orden de los principios en este framework no es caprichoso. O sea, tiene que ver con la base fundamental y con las primeras cosas con las que deberíamos empezar a trabajar en una organización que quiere ir hacia este esquema, es con la confianza, ¿sí? Y tampoco es caprichoso que el último principio que aparece en el framework, si seguimos el sentido horario, sea la innovación creativa, ¿sí? El fundamento que hay acá de fondo tiene que ver con que la innovación creativa va a surgir, va a emerger de forma natural cuando los otros principios ya estén trabajados y ya estén maduros, ¿sí? Porque las personas se tienen que sentir seguras para poder equivocarse, para plantear ideas, no sentir el rechazo de sus compañeros, no sentir la crítica, no sentir que pueden ser castigados si su idea no es apropiada. Entonces, todo ese tipo de, conocer del negocio, tener información, o sea, todo ese tipo de cosas recién se dan como cuando ya el resto de los principios están maduros. Entonces, basados en eso, la recomendación es que de repente empiecen con prácticas que tengan más que ver con los primeros principios, ¿sí? Y todos estos experimentos, como decía Jorge, en la medida de lo posible que sean reversibles. Si van a hacer un experimento para que las personas empiecen a participar más o que empiecen a tomar decisiones, comiencen con un tema que no sea demasiado sensible, ¿sí? O sea, que el primer experimento que hagan en una organización no sea ponernos el sueldo, el salario cada uno a sí mismo, ¿no? O echar a mis compañeros, despedirlos, desvincularlos. Se van a arrancar con cosas que sean más sencillas y que vayan generando un ejercicio, una gimnasia, ¿ah? Los experimentos siempre de más... lo más tranquilos posible y para que después las personas cuando lleguen a tener que tomar una decisión más complicada, más sensible, más estratégica, ya tengan ese entrenamiento, ¿sí? Ahora hay que mantener una constancia, ¿no? O sea, eso es importante. Bueno, a mí se me ocurren un montón de cosas más para hablar, pero no llegamos. Bueno, acá había una pregunta. ¿Dónde se pueden conocer las prácticas propuestas por Semco Style? Pregunta Javier Ginés. Sí, les vamos a mandar por mail a los que se anotaron ahí en el link, un poco como, si les interesa cómo seguir explorando, les vamos a mandar como se dice, un resumen de esto y bueno, algunas cosas más para que sigan investigando y nada. Y después cualquier cosa nos escriben también y bueno, seguimos por ahí. Es mucho, ¿no? Hay un montón de cosas. Sí. Escribió, solo para aclarar si es importante el orden, ejemplo, 1 confianza, 2 controles alternativos, sí, que es esto que estábamos hablando. Sí, lo que acaba de decir Marian, me hizo acordar otra cosa que es, acá que preguntaba Franco también, cómo saber si el framework está teniendo ejecución adecuada. Bueno, a ver, ¿qué significa el orden? Lo que decía Mariana. Digamos, en el storytelling que nosotros hacemos, ahí hay un orden y digo, no es que cuando uno va a empezar el camino, a transitar el camino, es, bueno, vamos a hacer un waterfall, ¿no? Una cascada. Bueno, primero vamos a tener confianza 10. Después que tengo confianza 10, voy a controles alternativos y tengo que tener 10. Y no, digamos, ¿no? Eso no significa que tiene un orden, sino que en el storytelling
digo, ¿no? Tengo que desarrollar confianza, después tengo que trabajar con dos alternativos, pero al mismo tiempo es algo que yo voy trabajando todas las aristas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, no hay una... No es como que voy desbloqueando niveles, digamos, ¿no? Sino que trabajo todo junto y probablemente una práctica aplique a varios principios. No tampoco hay, yo puedo desprender una práctica de todos los principios, ¿no? Digamos, están relacionados. Y eso me lleva a contarles que existe, digamos, yo puedo medir de alguna forma, hay una herramienta que propone SEMCO que se llama Selfie, que es como sacarle una foto, una selfie a la organización, en donde de alguna forma me mide, es una eh, evaluación, digamos, de cultura organizacional, me mide cómo estoy en confianza, cómo estoy en controles alternativos, cómo estoy en autogestión, cómo estoy en alineamiento y cómo estoy en innovación. Y ahí, adentro de cada uno, cómo estoy en cada uno de esos pilares, digamos, ¿no? Entonces, es como una evaluación con unas 50 preguntas, qué sé yo, y entonces lo que hace es medirme en eso. Y entonces, a partir de ahí, yo cuando empiezo un trabajo puedo medir al principio, empezar a trabajar y después medir después de 3 meses, de 6 meses, no sé, del tiempo que quiera, y ver, che, yo quería, no sé, mido al principio, confianza me da, del 1 al 10 me da 3, digo, che, confianza estoy muy bajo, quiero trabajar confianza, tengo prácticas, veo cuáles son los pilares que tengo más bajo, qué sé yo, trabajo de confianza con algunas prácticas y mido después de 3 meses, de 6 meses, a ver, mejoré en confianza, sí, pasé a 5, bueno, buenísimo, sigamos avanzando. Entonces, así es como se va trabajando esto cuando yo lo voy aplicando, ¿sí? También, si les interesa ver la herramienta de esta selfie y eso, también nos pueden escribir y les compartimos y vemos si los podemos ayudar también. Y bueno, de Es una hecho, herramienta que está buena, sí. tenemos pensado, ¿no? En algún momento dado, quizás en este año, esperemos que todo se pueda dar, hacer algún curso de este tema. Sí, Hablamos aquí en Pláticas Pro México y Ten Pines, justamente viendo si esto puede tener eco, ¿no? En la comunidad latinoamericana de agilistas, intentar hacer algo. Entonces, ojalá que pronto les podamos informar que ya tenemos un curso agendado. Sería online seguramente sí. en un principio y ojalá que pronto pues algo también presencial. Entonces, si el tema la idea era pilotear un poquito si había interés, si esto gustaba, entonces al final nos pueden poner en el chat qué tanto creen que puede ser interesante este tema llevarlo a un curso, por favor pónganlo ahí, quizás poner del 1 al 10 qué tan interesante podría ser y así nos ayudan a poder censar si tiene pies y cabeza esta iniciativa. Ujú. Sí, da igual. 14. Buenísimo. Hombre, pues eso nos va a mucha. Buenísimo. Bueno, por último, sí, les dejo esta frase de Ricardo que me parece que está buena y que captura un poco cuál es el... Ricardo Semler, yo no lo conté porque no quise hacer toda la historia y todo, pero bueno, Ricardo Semler es el CEO, digamos, era el presidente de la organización SEMCO cuando hizo esta transformación, ¿no? De ir hacia este esquema, esta empresa brasilera que después generó este framework de trabajo, digamos, ¿no? Ricardo Semler es como nada, es un pensador muy interesante, es una persona muy lúcida y siempre es muy bueno escucharlo. Hay una TED Talk de él, si quieren, la pueden buscar, la pueden ver, si se quedaron ahí con ganas, pueden buscarla. Eh, y seguro que la ven y se enamoran, digamos, ¿no? Porque todo lo que dice tiene mucha coherencia, está muy bueno. Entonces, la frase para mí es muy interesante porque habla un poco de esto de ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿No? ¿Cuál es el objetivo final? Y un poco hablaba de eso, eh, no importa el modelo, ¿no? Al principio empezamos hablando de, bueno, modelo, TIL, sociocracia, holocracia, etcétera, digamos. Olvidémonos de eso, concentrémonos en construir la organización que resuelva el desafío más grande, ¿no? Que es que hacer que la gente, cuando se levante a la mañana, quiera ir a trabajar, digamos, ¿no? Ese es el desafío al final. Y entonces no importa si hablo de confianza, digamos, el objetivo al final es este. Si la gente viene, o sea, se levanta a la mañana y dice, che, quiero ir a trabajar, es listo, lo está haciendo bien, digamos, ¿no? No importan más las métricas, ¿no? Entonces, al final ese es el objetivo. Así que, bueno, con eso nos despedimos. Fue un gusto hablar con nuestros hermanos latinoamericanos. Y bueno, nada, queda ahí
queda ahí el formulario para más información. Les vamos a mandar esta presentación, les mandamos un resumen del framework ahí con los principios y los pilares para que tengan, y algunos links más, y bueno, y después nada, cosas más puntuales que quieran. Ahí tienen acá mi Twitter, tienen mi mail, nos escriben a Scrum México también, que ellos son también, tienen todo muy prolijo siempre, y vemos cómo lo hacemos andar. Ojalá que puedan hacer organizaciones más humanas y más preparadas para el futuro del trabajo. Gracias, Marcial, por estar acá, con la cámara presente. Gracias, Jorge. Gracias, Mariana. Padrísimo. Creo que, bueno, ya vimos con los 10, 14 y 99 que nos pusieron que el tema sin duda nos llama, nos gusta y creo que nos hace mucha falta además en las organizaciones y bueno, pues ojalá que hagamos algo muy pronto ya más formal. Y nada más una disculpa, hay quienes se contaron apenas hace unos minutos o hace media hora quizás. Hay un problema con el Meetup a nivel mundial con México porque México no cambió este año el horario. Entonces, es primera vez que lo cambió, que no lo cambió y por lo tanto hay un conflicto ahí de los sistemas. Intentamos por los medios mandarles información, mandarles en el título la hora y mandarles correos, pero quizás haya alguien que se haya perdido. Una disculpa. Por favor, regístrense en el link que les pasamos la grabación, aunque no va a ser en vivo, pero por lo menos que tengan el contenido de esta plática que creo que fue muy enriquecedora. Gracias nuevamente y bueno, a todos buenas noches y hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Gracias, Marian, por sumarte.